Muy buen día tengan todos los alumnos de CETEC en línea. Sean bienvenidos a una sesión más del curso de sublimación. El tema del día de hoy es el tema 2.5, uso de textos. Subtema, herramienta de texto horizontal y vertical. Permite ingresar objetos de texto y textos de párrafo de forma horizontal y vertical. Hacer clic en una imagen con una herramienta de texto activa, el modo de edición de la misma. Panel del carácter y párrafo. Estos paneles se utilizan para aplicar atributos de carácter y de párrafo sobre un texto seleccionado. Paso 1. Seleccione la herramienta de texto o máscara de texto. Paso 2. En el panel de opciones, sobre el icono conmutar, tendrás los paneles de carácter y párrafo. Paso 3. Para aplicar los atributos a un texto, desde este debe estar seleccionado de manera inicial. ¿De acuerdo? Muy bien, esta parte es también lo siguiente, de formar capas de texto. Deformar la capa permite distorsionar texto para ajustarlo a una variedad de formas. Por ejemplo, puede deformar texto con la forma de un arco o de una onda. El paso 1, selecciona una capa de texto. Paso 2, selecciona una herramienta de texto y haga clic en el botón de formar de la barra de opciones. Elegimos capa, texto, deformar texto. Seleccione un estilo de deformación en el menú emergente. Paso 3, seleccione la orientación del efecto de deformación horizontal o vertical. Paso 4. Si lo desea, especifique valores para opciones de deformación adicionales. Curvas para especificar la cantidad de deformación que se aplica a la capa. Paso 5. Distorsión horizontal y distorsión vertical para aplicar perspectiva a la deformación. Muy bien. En este primer punto, pues vamos a checar el texto totalmente. Vamos a irnos a Photoshop y vamos a abrir la siguiente imagen, que sería la de el cactus, la imagen número 11. Le damos en abrir. Esperamos un momento, le damos en OK. Vamos a duplicar la capa y borramos la original, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver esta parte. Esto ya lo habíamos visto en programas anteriores como Corel o Illustrator, inclusive el manejo del texto. Tenemos que seleccionar la herramienta texto que se encuentra en nuestra caja de herramientas. Podemos colocar el texto horizontal o el texto vertical. En el caso, pues el texto horizontal es el más clásico. Lo seleccionamos y le damos clic sobre nuestra imagen. Va a aparecer el puntero y nosotros entonces ya podemos empezar a escribir. ¿De acuerdo? Dependiendo de esta parte, ¿qué es lo que podemos hacer? Seleccionamos el texto y en la parte de arriba tenemos nuestra barra de propiedades. En este caso, pues aquí podemos cambiar el tipo de la letra, podemos cambiar el tamaño en puntos que tiene la letra. Por ejemplo, 150 es muy pequeño, podemos ponerle 200 o inclusive hasta 300 para que sea un poco más grande. Puede ser el texto hacia la izquierda, centrado o hacia la derecha. Podemos ponerle de otro color, por ejemplo blanco, le podemos poner inclusive color rojo. Seleccionado el texto claro. Y pues ya lo sabes, podemos hacer este tipo de situaciones. Ponemos blanco. Y para dejar de editar nuestro texto, solamente tenemos que darle clic a la herramienta de selección que está en la parte de arriba. ¿De acuerdo? En las capas, obviamente lo vamos a ver, tenemos el fondo de la capa. Y tenemos una capa con el texto, ¿de acuerdo? Aquí está. Esta herramienta, ya lo sabes, podemos de alguna manera podemos editar o damos un estilo a diferentes imágenes, diferentes formatos que nosotros tengamos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer lo de la edición del texto en deformación? Para esto tenemos que seleccionar nuestro texto. Ya sea que lo selecciones con la herramienta texto o que directamente selecciones la capa, que sería que esté la capa activa. Nos vamos a texto, deformar texto, y aquí me aparece esta parte, deformar el texto, estilo ningunos. Aquí podemos hacerlo como alguna vez también lo vimos en Illustrator, podemos poner en forma de arco, bóveda, bandera. El que me interesa a mí, por ejemplo, es el del pez, que es uno de los más llamativos. Le damos clic en pez y en automático el texto toma la forma de un pez. En la parte de abajo podemos ver horizontal o lo quieren hacer en vertical. Obviamente si el texto está en horizontal sería recomendable que fuera en horizontal. Las curvas, aquí podemos medir hacia dónde van a estar enfocadas las curvas, hacia el lado positivo o hacia el negativo. ¿Vale? En este caso lo vamos a dejar en el positivo.
50 positivo. La distorsión horizontal lo mismo, podemos ver hasta que esta parte puede generar un cambio. O la distorsión vertical. Esto ya depende mucho de ustedes y del formato que le quieran dar. No solamente funciona con el pez, puede ser con cualquier otro, por ejemplo una bandera. Genera el mismo efecto y tenemos que nosotros ir midiendo y editando los valores. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle el pez y le damos en OK. Después ya podemos mover el texto. Muy bien. Continuamos entonces. Herramienta máscara de texto horizontal y vertical. Cuando utilizamos la herramienta máscara de texto horizontal o máscara de texto vertical, crea una selección con la forma del texto. Paso 1. Seleccione la capa en la que desee que aparezca la selección. Cree el borde de la selección de texto en una capa de la imagen normal, no en una capa de texto. Seleccione la herramienta máscara de texto horizontal o máscara de texto vertical. Paso 3. Seleccione opciones de texto adicional e introduzca texto en punto o en un rectángulo delimitado. ¿Vale? Vamos a hacer esto, es muy sencillo. Vamos a irnos a Photoshop una vez más y vamos a abrir una nueva imagen. Archivo, abrir, y vamos a abrir la imagen número 12. Ok, volvemos a duplicar la capa y podemos aumentarle un poco el zoom porque es un poco pequeño. Ponemos el 50% y ahí está. Creo que todos conocemos a la actriz, es Elizabeth Olsen, es una de las actrices más aclamadas de Hollywood en los tiempos recientes. Ha participado en diferentes películas, en diferentes proyectos cinematográficos a nivel mundial o un poco más caseros, pero pues su principal participación ha sido en las películas de Marvel, que han sido todo un éxito, Los Vengadores, Capitán América, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hacer esa pequeña edición. Vamos a elegir máscara de texto. Nos vamos acá, máscara de texto horizontal, primero. Lo vamos a colocar a esta altura de su frente. Está parpadeando demasiado grande el puntero, por lo tanto vamos a disminuirlo a 150, a la mitad, y se queda así. Y nosotros vamos a escribir. ¿De acuerdo? Terminando esto, le vamos a dar clic en la pequeña palomita que está acá arriba. Acabas de crear una máscara de texto. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Podemos hacer Control C y Control V para pegar el texto. No se nota, pero en las capas ya está pegado el texto. Por lo tanto, solamente tenemos que darle clic a la herramienta de mover. Y aquí está. ¿De acuerdo? Aquí está nuestro texto. También podemos editarlo. Le damos Control T para cambiar el tamaño. Y lo hacemos un poco más grande. Sería un tanto así. Le damos a la palomita. ¿De acuerdo? Ok, lo podemos bajar si quieren para que se note un poco más. Y aquí lo dejamos. Ahora, ¿cómo sería el texto vertical? Lo mismo, seleccionamos, lo colocamos a una altura y escribimos. Le damos clic, Control C, Control V y deberíamos detenerlo, pero posiblemente, como está bastante grande el texto, posiblemente no nos deje verlo porque sobresale de la capa que nosotros estamos manejando. ¿De acuerdo? Entonces podemos colocarlo aquí, pero pues es un poco complicado. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. A mí siempre me ha gustado este texto porque pues hace un gran retoque, ¿no? Y toma como base la máscara de capas de una mapa de bits, que sería más o menos como esta. O sea, pudimos ponerlo a lo mejor en un campo de rosas y podemos mandarlo a traer y colocarlo encima de la fotografía. Aquí, bueno, aquí pues obviamente se ve su cabello y parte de su frente. Pero quedaría más o menos así. ¿De acuerdo? Continuamos. Siguiente tema 2.6, capas de Photoshop. El subtema son las capas de imagen. Las capas de Photoshop semejan hojas apiladas de acetato. Puede ver las capas que se encuentran debajo a través de las áreas transparentes de una capa. Además, si lo desea, tiene la posibilidad de cambiar la opacidad de alguna capa de manera que su contenido sea parcialmente transparente.
Modo de fusión y opacidad de la capa. El modo de fusión de una capa determina cómo los píxeles de esa capa se fusionan con las píxeles subyacentes de la imagen. Puede crear numerosos efectos especiales mediante los modos de fusión. Paso 1. Seleccione la capa o conjunto de capas en la paleta capas. Paso 2. Elija un modo de fusión. En la paleta capas, seleccione una opción en el menú emergente modo de fusión. Haga doble clic en la miniatura de la capa. Seleccione capa, estilo de capa, opciones de fusión en el menú del panel de capas. Seleccione una opción del menú emergente del modo de fusión. ¿De acuerdo? Pero para todo esto tenemos que crear una capa. Para crear capas, paso 1, selecciona capa, nueva, capa o conjunto de capas. Paso 2, elija crear una capa nueva o crear un conjunto nuevo en el menú del panel de capas. Paso 3, defina las opciones de capa y haga clic en una nueva capa. Debemos definir el nombre, debemos agrupar con la capa anterior, el color para asignar un color a la capa o conjunto de capas, el modo para especificar el modo de fusión de la capa o el conjunto de las capas. Editar y duplicar capas. Para editar una capa, de un clic sobre el nombre de la capa para editar. Cuando sea una capa se encuentre editada, esta se mostrará resaltada en la paleta. Puede copiar contenido dentro de una imagen o entre imágenes de forma sencilla, duplicando las capas. Al duplicar las capas entre imágenes, debe tener en cuenta que el contenido de la capa aparecerá más pequeño o más grande si se copia en un archivo con una resolución diferente. Paso 1. Realice una de las siguientes acciones. Arrastre la capa al botón crear una nueva capa o arrastre el conjunto de capas al botón crear un conjunto nuevo. Elija duplicar capa o duplicar conjunto de capas en el menú capas o en el menú del panel capas. En Photoshop introduzca un nombre para la capa o conjunto de capas y dé clic en OK. Muy bien, muchachos, ya lo habíamos platicado alguna vez en Illustrator. La función de las capas es una de las funciones más complejas que podemos encontrar, ¿vale? Pero eso no significa que sea imposible de trabajar, ¿de acuerdo? Algunas cosas ya las conocemos, como la opacidad, aquí la podemos manejar, el relleno que tiene la capa, o totalmente pues la creación de alguna nueva capa. Por ejemplo, aquí está, podemos crear un nuevo grupo o crear una nueva capa. ¿Vale? Crear una capa de relleno ajuste. Si le damos en clic en crear una nueva capa, aquí vamos a poder trabajar de manera independiente. Por ejemplo, si yo quisiera escribir otro texto, pero esta vez texto normal, ¿de acuerdo? Aquí está. Esta pasó aquí a ser parte de la capa que había creado, ¿de acuerdo? Y siendo independiente a lo que estoy trabajando de este lado. Si quisieras eliminar una capa, ya lo sabes, seleccionas la capa y le das clic en el bote de basura. Decimos que sí. En el caso de que quisieras ocultar una capa, también ya lo sabes, le damos clic en el ojo y no desaparece ni lo elimina, solamente está oculto. Por lo tanto, también puedes seguirlo moviendo. Si te das cuenta en la miniatura, si yo le doy clic acá, el texto se sigue moviendo. Ahora, si quieres mantenerlo firme y no quieres que se mueva, vamos a seleccionar la capa activa con el ojo. Podemos activar la capa y le podemos poner el candado para que se quede bloqueado, ¿de acuerdo? Y cuando tú quieras editarle algo, nos va a decir que no se puede porque la capa está bloqueada. También podemos quitarlo a voluntad, claro. ¿Dudas con esto? Ok, continuamos. Eliminar capas, bueno, lo que te platicaba. Al eliminar las capas que se hayan necesarias, se reduce el tamaño del archivo de la imagen. Paso 1. Seleccione la capa o conjunto de capas en la paleta capas. Paso 2. Realice una de las siguientes acciones. Para eliminar una capa o conjunto de capas sin confirmación, arrástrelo al botón papelera o mantenga pulsada la tecla Alt y haga clic en el botón papelera. Para eliminar una capa o conjunto de capas con confirmación, haga clic en el botón papelera. También puede elegir eliminar capa o eliminar conjunto de capas en el menú capas o en el menú del panel capas. Ordenar capas. El orden de apilamiento de capas determina si el contenido de una capa o de conjunto de capas aparece delante o detrás del resto. Paso 1. Realice una de las siguientes acciones. Arrastra la capa o conjunto de capas hacia arriba o hacia abajo en la paleta capas. Suelte el botón del ratón cuando aparezca la línea resaltada en el lugar donde se desea colocar la capa o conjunto de capas. Para mover una capa a un conjunto de capas, arrastre una capa a la carpeta del conjunto de capas. La capa se coloca en la parte inferior del conjunto de capas. Muy bien, veremos cómo se hace esto. Presta atención. Vamos a Photoshop y nos vamos a archivo y vamos a abrir la foto número 2, que es la de la puerta. Ok, y duplicamos la capa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Presta mucha atención. Nos vamos a ir a archivo y vamos a dar donde dice colocar, no abrir, colocar. Y vamos a elegir la foto número 13, que es la mujer llamando por teléfono. Le damos en OK. La imagen aparece dentro de la imagen del fondo, que sería la de la puerta. Vamos a hacerlo un poco más grande, un tanto así. Le doy clic en la pequeña palomita. La foto tiene propiedades PNG, por lo tanto no tiene fondo. Te envío así para ahorrarnos un poco de tiempo al momento de editar el trabajo. ¿De acuerdo? Continuamos en esta parte. Ahora vamos a dibujar una figura. Vamos a dibujar una elipse. Bueno, Control T para modificar su tamaño y su ancho. ¿De acuerdo? Muy bien. Seleccionamos la figura y en la parte de donde se relleno vamos a poner un relleno amarillo. Y por el borde, bueno, el borde no se lo vamos a poner. Ahí está. ¿Cómo funciona esto, muchachos? Presten atención. Supongamos que yo quisiera que mi círculo estuviera detrás de la chica y pudiéramos solamente ver a la chica y tener un diseño bastante llamativo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Presta atención. Una vez teniendo esta parte aquí, lo que yo puedo hacer es mover y acoplar las capas. Si yo deslizo mi elipse y clic izquierdo sin soltar debajo de la imagen número 13, entonces la imagen de la mujer queda encima del círculo. Sin embargo, si yo tengo seleccionado aún el círculo en la ventana de capas, yo puedo mover aún el círculo. ¿De acuerdo? Ahora, que si yo deslizo la elipse hacia abajo en fondo copia, entonces el círculo no desaparece, el círculo está detrás de la imagen de fondo. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a colocar aquí arriba. Para que se pueda quitar esta línea que está atravesando a la chica, no es que la va a atravesar en la foto final. Lo que tú tendrías que hacer es seleccionar, clic en la imagen 13, porque ahora está seleccionando a la chica, y ahora ya tienes el fondo completo. Si tú quisieras mover el círculo, no podrías hacerlo. ¿Por qué? Porque estás seleccionando la capa de la imagen 13. Si quisieras seleccionar de manera automática, sin la necesidad de darle clic a cada una de las capas, lo puedes hacer. Te vas a donde dice selección automática en la parte de arriba, la activas la casilla, y ahora cada vez que tú selecciones una capa, por ejemplo, aquí estoy seleccionando el fondo y se cambia acá. Le doy clic al círculo y se activa el círculo de este lado. Le doy clic a la chica y se activa la chica. Entonces ahora sí ya puedo, sin la necesidad de estarle dando clic a mis capas, puedo estar moviendo los diseños. Recomendación, sí, te aconsejo que mejor se la quites y trabajes de una por una. Es un poco más largo el proceso, sí, pero es más efectivo a la hora de trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Enlazar capas. Al enlazar dos o más capas o conjuntos de capas, se pueden mover juntos sus contenidos. También puedes copiar, pegar, alinear, combinar, aplicar transformaciones y crear grupos de recorte a partir de capas enlazadas. Paso 1. Seleccione la capa o conjunto de capas en la paleta capas. Haga clic sobre el icono en el enlace que muestra en la barra de atajos del panel de capas. Lo hacemos, presta atención. Supongamos que yo quisiera poder manejar el círculo y a la chica al mismo tiempo. Entonces voy a seleccionar la imagen de la chica, presiono la tecla Control y le doy clic a la elipse. Estoy seleccionando los dos diseños. Me voy a la parte de abajo donde dice enlaces y me aparece una pequeña cadena en las imágenes. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? No estoy seleccionando nada, solamente voy a seleccionar a la chica. ¿De acuerdo? Selecciono a la chica nada más y le doy Control T. Recuerda que Control T es para cambiar el tamaño. Pero como las imágenes están enlazadas, entonces cuando yo le cambie el tamaño a la chica, el círculo va a cambiar con ella. ¿De acuerdo? Pareciera porque pues, tengo a la chica seleccionada. Pero si yo selecciono la elipse y le doy Control T,
y cambio el tamaño, la chica va a cambiar de tamaño junto con la elipse. Le doy en la palomita y queda el formato. ¿De acuerdo, muchachos? La herramienta de enlace de capas es muy útil porque pues si tienes algunas capas, si tienes diferentes diseños, lo puedes hacer de alguna manera. Y es muy práctico dentro de sus aspectos lo que podemos hacer. Bien. Para quitarle los enlaces seleccionamos las capas y quitamos los enlaces. Y ahora sí podemos trabajarlo de manera autónoma cada uno de nuestras figuras. Muy bien. Continuamos. Opciones de paleta. La paleta capas contiene todas las capas, conjuntos de capas y efectos de capa de una imagen. Puede llevar a cabo muchas tareas, como crear, ocultar, mostrar, copiar y eliminar capas, mediante los botones del panel de capas. Puede acceder a otros comandos y opciones en el menú del panel capas y en el menú capas. Paso 1, seleccione el menú ventana. Paso número 2, seleccione la opción capas. Bueno, y esto ya lo habíamos visto. Tenemos el de enlace, tenemos el añadir estilo de capa, que ya lo veremos más adelante, el añadir máscara de capa, que ya lo habíamos visto, crear una capa de ajuste de relleno, crear un grupo de nuevo, crear una capa nueva y eliminar las capas. De acuerdo, continuamos. Deformación de una capa. El comando deformar permite arrastrar puntos de control para manipular la forma de imágenes, formas, trazados, etc. También puedes deformar utilizando una forma del menú de emergente deformar de la barra de opciones. Cuando utilices los puntos del control para distorsionar un elemento, selecciona vista, extraer muestra o oculta la malla de deformación y los puntos de control. Selecciona de la forma que se va a deformar. B. Selecciona un estilo de deformación del menú emergente de forma en la barra de opciones. C. El resultado del uso de varias opciones de la deformación. Muy bien, vamos a ver cómo se usa la deformación de una capa. Para esto nos vamos a ir a nuestro Photoshop y vamos a abrir archivo y vamos a abrir la imagen número 14. Duplicar capa. Borramos. Ahora, presta atención. Ahora vamos a abrir un archivo nuevo. Tamaño carta en píxeles. Muy bien. Nos regresamos a nuestra imagen y lo primero que vamos a hacer es, con la herramienta lazo, vamos a seleccionar nuestra imagen, ¿de acuerdo? Solamente los edificios y una parte del piso azul. Y lo empezamos a hacer. Aclaración, no tiene que ser perfecta la selección, solamente tienes que hacerlo. Muy bien, una vez seleccionado esta parte, ahora sí, elegimos la herramienta mover y vas a poder recortar el objeto. Control C y lo pegamos en nuestro lienzo en blanco. Control V, Control T para cambiar el tamaño. Le damos clic en la palomita. Ahora, seleccionada nuestra capa, nos vamos a ahora, seleccionar nuestra capa, nos vamos a la ficha edición, transformar y deformar. Nos aparecen estas pequeñas líneas con las cuales vamos a poder hacer lo siguiente. Dependiendo de lo que selecciones, vas a poder deformar tu figura.
¿De acuerdo, muchachos? Es muy simple y al final nada más le das clic en la palomita y la figura queda deformada. Muy bien. Continuamos. Ok, aquí van los pasos. Paso número 1, seleccione el elemento que se desea deformar. Paso 2, seleccione edición, transformar y deformar. Paso 3, realice una de las siguientes acciones. Para deformar utilizando una forma específica, seleccione un estilo de deformación del menú emergente deformar de la barra opciones. Arrastre de un poco de control para deformar la malla. Para manipular la forma, arrastre los puntos de control, un segmento del cuadro delimitador o la malla, o un área dentro de la malla. Al ajustar una curva, utilice los manejadores de punto de control. Este proceso es similar al ajustar los manipuladores del segmento curvo de un gráfico vectorial. Para deshacer el último ajuste realizado con el manejador, elija edición, deshacer. ¿De acuerdo? Ahora, manipulación de la forma de una deformación. A. Malla de deformación original. B. Ajuste de manipuladores según segmentos de la malla y áreas dentro de la malla. Para cambiar la orientación de un estilo de deformación que seleccione el menú Deformar, haga clic en el botón Cambiar orientación de deformación en la barra de opciones. Para cambiar el punto de referencia, haga clic en un cuadro de localizador del punto de referencia de la barra de opciones. Pulse la tecla Intro o haga clic en el botón Aprobar de la barra de opciones. Para cancelar la transformación, pulse o haga clic en el botón Cancelar de la barra de opciones. ¿De qué me sería útil esta herramienta de deformar, muchachos? Presta atención. No solamente para hacer deformaciones como esta, podemos hacer inclusive otras más complejas. Archivo, abrir, y vamos a abrir la imagen número 15, que es un vaso. Duplicamos capa, eliminamos. Y también vamos a abrir archivo, abrir, y vamos a abrir la imagen de Pepsi, la imagen 16. Presta atención qué es lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar nuestra imagen. Control C. Nos vamos a la imagen del vaso. Control V. Control T para cambiar el tamaño. Y lo que vamos a hacer a continuación es acoplar la imagen de Pepsi a este vaso. Podrá sonar un poco descabellado, pero es posible. Le damos clic. ¿Cómo lo vamos a hacer? Presta atención. Edición, transformar, deformar. Y aquí vamos a empezar a deformar nuestra imagen para que tome la forma del vaso. Ok, podemos hacer la primera deformación. Y podemos darle clic en la palomita para ver cómo se ve. No se ve mal. Pero si queremos seguir editando, nada más vamos a transformar, deformar y nos arroja desde donde nos quedamos. Vale, por ejemplo aquí falta un poco más por aquí. Eso está bien aquí, nada más un poco más hacia abajo. Esto también un poco más hacia abajo, pero aquí está bien. Esta parte un poco más hacia adentro, también un poco más hacia adentro. Ojo, muchachos, tú tienes que generar el efecto de que no se vea que está montada la imagen, ¿de acuerdo? Tienes que editarla a modo de que se vea bien el diseño, ¿de acuerdo? Esto ya con un poco más de tiempo
y un poco de mucha paciencia lo puedes hacer sin problemas. Ok, nos sigue faltando un poquito. Muy bien, muchachos. Así se vería nuestra edición. Un poco mejor, claro, tú lo harás mejor. Muy bien, muchachos, pues hasta aquí vamos a dejar la lección de esta ocasión. Te pido por favor, con mucha anticipación, que vayas elaborando los ejercicios que yo te voy indicando. Es importante que recuerdes que la única manera en la que tú vas a poder dominar estas herramientas es con la práctica constante. Les agradezco mucho su participación y su presencia en esta sesión. Excelente día a todos, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.